Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les vamos a presentar un video de continuación sobre el contador de clic. Anteriormente habíamos hecho que el clic funcionara utilizando el mouse para poder darle clic a los botones y que estos contaran y resetearan la cuenta, como lo he presentado ahora. En estos momentos lo que vamos a hacer es utilizar las mismas funciones o el mismo código de ambos botones para crear las mismas actividades, pero por mediación del teclado. Esta vez lo que vamos es a utilizar el teclado para poder crear el código, para poder utilizar el código. La idea es que una vez que refresques la página, puedas, sin tocar los botones, utilizar las teclas del teclado para poder crear las mismas funciones. Para esto vamos a llamar al cuerpo de la página y para utilizar el spacebar o la barra espaciadora vamos a utilizar la opción onKeyPress, en la cual vamos a utilizar una función que va a chequear si esta tecla ha sido presionada. Entonces el sistema va a utilizar las mismas funciones que hemos utilizado en el clic para contar como si estuviésemos apretando el botón. Para esto vamos a utilizar lo mismo. Crearemos el contar, llamaremos a la misma función, le daremos la numeración de contar, pero esta vez no le voy a crear el cambio de color, así que solamente voy a presentar la información para contar, o sea, el conteo de cada clic en el botón. Con este código ya básicamente tenemos todo. Ahora vamos a utilizar el de resetear, que vamos a utilizar solamente lo mismo, o sea, al mismo body le vamos a incluir la función que va a permitir que se resetee. Para esto utilizaremos OKeyDown, que es la opción que nos va a permitir chequear si la tecla escape ha sido presionada, y si es presionada entonces ejecutará el código, que en este caso va a ser el de resetear el código. Solamente tenemos que llamar al código de la llave de la tecla, que en este caso es el 27, y llamamos a el número, el cual vamos a resetear a 0, y vamos también a resetear la variable contar a 0 para que esta vuelva a ser utilizada una vez que comencemos a contar de nuevo. Y ya con esto es básicamente todo el código que necesitamos para poder utilizar el teclado, y aquí le presento la forma. De esta manera es como se hace con el clic utilizando el mouse, y vamos a resetear, y ahora vamos a utilizar el teclado, en este caso apretar la barra espaciadora para que esta funcione y utilizar la tecla escape para que se resetee. Además de esto, les voy a presentar el video que acabo de hacer para que ustedes vean el mismo procedimiento, cómo se ve de forma sincronizada cuando yo aprieto la tecla y estas funcionan al mismo tiempo que voy ejecutando el control, cosa de que se vea nítido. Y así es todo por lo que tengo que contarles. Espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima entrega. Espero que les haya gustado y por favor suscríbanse al canal, disfruten el día y nos vemos en la próxima. Chao.